señor presidente de la República. Y es, digamos, el papel y la labor que uno realiza, y es velar por la seguridad del señor presidente cuando va a los territorios. Me devuelvo un paso, general. Usted nos dice que ningún integrante de la policía a su cargo en Barranquilla estuvo en el operativo de inspección que adelantó la magistrada Cristina Lombana en la casa del ministro Benedetti en Lagos de Caujaral. En la diligencia que se realizó, vino un personal de la DIJÍN. De Bogotá. De Bogotá. Cuando ellos llegan y hablan conmigo, me dicen que van a hacer una diligencia de allanamiento. Lo que les dije fue: hablen con el comandante operativo y lo que requieran, pues pídanselo al comandante y con mucho gusto los apoyamos en lo que requieran, desconociendo a dónde iban a realizar el allanamiento y digamos en la casa de quién, en este caso del señor ministro, que lo fuesen a realizar allá. No se me manifestó nunca nada de eso. Hasta donde yo tengo entendido, también incluso los mismos investigadores no tenían claro, sino había una orden de acompañamiento por parte para realizar la diligencia, y también entendible, ¿no? Entendible porque obviamente hacemos parte del Ejecutivo. Sí. Pues la señora magistrada, pues ella es libre de tomar sus decisiones y de determinar cómo va a realizar sus diligencias y cómo va a solicitar su apoyo. General, ¿usted recuerda la fecha del allanamiento a la casa de Benedetti? Sé que fue a finales del año pasado, pero la fecha exacta no la tengo presente. 12 de diciembre tengo yo. Sí, yo sé que fue a finales, no tengo la fecha exacta, pero fue a finales del año pasado. 12 de diciembre. ¿Ah? Noviembre. 12 de noviembre. Sí, señor. Es que tengo la siguiente duda, general. ¿Por qué lo estoy entrevistando? Porque el presidente Petro dice que hay un general, lo ordené retirar de la policía, alguien le dio la orden para ponerme sustancias psicoactivas en el carro. Y después dice, lo cito entre comillas, se voltea y mira a Benedetti y dice: tiene que ver con usted, le allanó su casa. Usted, general Urrego. Pues esto es lo que cree el presidente Petro. Y era para esto, y oiga lo que dice enseguida. La misión era destruir la reunión con Trump, como si el 12 de noviembre, cuando se produjo el allanamiento, usted sabía de alguna manera que Petro se iba a reunir con Trump. No, de hecho creo que ni siquiera esa reunión estaba proyectada, y mucho como no tener conocimiento acerca de eso. No tenía conocimiento, Néstor. Sí, general, me informan desde la inspección de la policía en este momento que todo esto, que a usted lo retiraron de la policía, producto de un anónimo, en donde llegó la información que repitió ayer el presidente Gustavo Petro, que le intentaron meter droga en el carro. ¿Usted sabe algo de ese anónimo? Néstor, por ahora yo no he sido notificado ni de una investigación que esté en mi contra, ni se me ha informado acerca de, digamos, de alguna investigación que estén adelantando la Policía Nacional. Obviamente nuestra institución es libre y tiene sus medidas, pero digamos incluso sus medidas de inteligencia, de contrainteligencia, para establecer cuando un funcionario no está obrando conforme a la ley. Pero no he recibido ningún tipo de notificación. Lo que puedo decir es que me pongo a disposición para todo lo que se requiera. Obviamente estoy completamente tranquilo porque sé que he hecho las cosas bien, sé que estoy convencido que si eso pasa, que si eso llegó a pasar, no soy yo, como no puedo ser yo, sí. Porque no puede haber una prueba que lo diga, y si lo hay estoy dispuesto a someterme a las pruebas de poligrafía, a lo que se requiera para que esto sea esclarecido y realmente y si se tratase de mí, sí. Decir y ratificar que el señor presidente ha sido totalmente desinformado, y que estoy dispuesto a someterme a lo que se requiera a nivel investigativo, y que se muestren las pruebas y que porque pues obviamente vuelvo y le digo, estoy tranquilo porque como no ha pasado, pues obviamente sé que pruebas, claro. Técnicas o algún tipo de prueba, pues obviamente no la puede haber. Claro. General, el presidente Petro, en esa alocución de ayer en el Consejo de Ministros, dice que el general que intentó
sembrarle droga en su vehículo, el vehículo del presidente, fue contactado por alguien. ¿Usted tiene relación con alguna persona, algún oficial que tenga responsabilidad directa sobre el manejo de la caravana presidencial, del esquema de seguridad presidencial? No, nunca, no tengo ningún contacto ni con el esquema, ni con el jefe del esquema, ni con mi general Guañarita, que es el jefe de seguridad, Guatibonza, perdón, que es el jefe de seguridad. Prácticamente, digamos, cuando el señor presidente ha venido, mi general lo ha acompañado el saludo, y de allí no ha pasado. O sea, digamos que la protección y el esquema de seguridad es manejado directamente por Casa Militar, y son ellos los encargados, un personal que haya sido asignado específicamente para esa labor y para esa tarea. Sí. General, ¿usted cree que hay posibilidades de que usted regrese al servicio de la policía activo en algún momento? Néstor, como le digo, yo sigo activo en la Policía Nacional. No he recibido ningún tipo de notificación al respecto, ni de investigación que se esté adelantando en mi contra, ni tampoco acerca de al parecer, una destitución. Estaría a esperas de lo que se me llegase a informar por parte del señor director, pero pues pienso que por ahora es esperar, Néstor, y bueno, y dado el caso, pues tomar las acciones correspondientes, también legales, que podrían corresponder a eso, porque obviamente una decisión como esa y un anuncio público como el que hace el señor presidente de la República, pues debe tener algún tipo de soporte. Sí, general, usted me acaba de decir que está dispuesto a someterse al polígrafo, ¿cierto? Sí, estoy dispuesto a someterme al polígrafo, y si hay alguien que me manifestó eso, también solicitaría que esa persona fuera sometida a poligrafía. ¿Es usual a ustedes, los generales de la policía, de vez en cuando los someten al polígrafo? Néstor, yo en toda mi carrera he sido sometido al polígrafo, diría yo que aproximadamente unas 6 veces. De hecho, yo trabajé en su momento, fui jefe de uno de los grupos que trabajan con una de las agencias de Estados Unidos, en este caso con HS y ICE. Trabajé por varios años con ellos, y incluso también pues para tener un cargo allí requiere varias pruebas de confiabilidad. General, ya usted, hablando de toda esta situación, ¿usted ya pudo hablar con su director, con el director de la policía, el general Rincón? Sí, acabé de hablar con el señor director. Él me manifiesta que pues acaba de llegar al país, y pues no, lo que me manifiesta mi general es que no tiene, digamos, un conocimiento sobre lo manifestado por el señor presidente, y que pues va a hablar con el señor presidente como para recibir más información al respecto. Sí, pero usted tiene idea, discúlpeme, Néstor, ¿de dónde sale? Porque es que el presidente Petro dice que es un anónimo. ¿Usted tiene idea de a quién le presentaron ese anónimo? Si fue en la policía, si fue en la presidencia, ¿ante quién se hace esa denuncia anónima? Una denuncia anónima se puede hacer ante cualquier entidad del Estado, se puede hacer ante la presidencia, ante la misma policía, ante la misma procuraduría, que de hecho llegan muchos anónimos, y muchos de ellos obviamente no obedecen a la realidad. Otros sí, pero muchos de ellos no obedecen a la realidad. Entonces, normalmente cuando llega un anónimo, dependiendo del tipo de anónimo, o se abre una investigación disciplinaria o se adelanta una actividad de verificación. Sí. General, ¿a qué atribuye usted estas declaraciones del presidente? ¿Qué intuye usted que puede haber detrás? Porque claramente, por lo que usted nos dice, uno podría concluir que el presidente no está bien informado. Sí, pues vuelvo y le digo, como no tengo claro y no se me ha informado y no se me ha notificado, y por ahora no tengo claro que sea yo la persona a la cual se refiere, pues no podría en este momento dar algún tipo de información adicional, pese a o solamente esperar y pues determinar, digamos, y esperar de pronto alguna decisión que se pueda llegar a tomar, y ser notificado de alguna decisión. Sí. Pero estaría como a la espera de eso. Yo, obviamente... Lo que pasa, general, es que usted lo sabe mejor que yo. A usted lo sacan de la policía y no le van a decir, no van a motivar la decisión. No le van a decir, general Urrego, usted salió porque le intentó meter droga en el carro al presidente.
Sí, Néstor, usted tiene toda la razón. O sea, no hay una notificación del por qué muchas veces, pero pues, dada la situación, pues por ahora lo único prudente es esperar, y si eso llegase a acontecer, pues obviamente tomar las acciones también correspondientes de tipo legal, porque obviamente si eso se origina, si se llegase a darse mi retiro y se diera por esa situación, obviamente yo tengo que dejar mi nombre en limpio y obviamente tomaría las acciones legales correspondientes, porque se trata también de defender una carrera de más de 32 años, de 31, 32 años, en una institución en la que le he ofrecido toda mi juventud, toda mi vida, se la he ofrecido a la institución y en la lucha contra la criminalidad, y a trabajar por los colombianos como lo juré en su momento y como lo he cumplido. Sí. ¿Usted alguna vez ha montado en el carro del señor presidente, general? No, nunca, Néstor, nunca. ¿Alguna vez lo vio, pasó por el lado, le intentó meter algo al carro del presidente? No, Néstor, como le dije yo, para mí eso es una locura. O sea, llegar a pensar una cosa de esas, ni por la mente se me puede haber pasado. Soy respetuoso de la institucionalidad, soy respetuoso del señor presidente de la República, y soy respetuoso de la democracia, Néstor. Y en ese orden de ideas, lo único que hago es trabajar y por la seguridad de los colombianos y aportar un granito de arena para que de una u otra forma podamos hacer algo para que Colombia pueda ser un mejor país. O estamos ante una conspiración gravísima para manchar al presidente de la República, o alguien está informándole mal. El presidente cree los anónimos y una de las cabezas que ha rodado es la del general Edwin Urrego, a quien ustedes escuchan en este momento. General, le deseo la mejor de las suertes. Gracias, Néstor. Adiós. 7:12 minutos. Felipe, esto suena muy regular, suena muy raro todo este cuento del general Urrego metiéndole sustancias psicoactivas al carro del presidente Petro. Sí. No, es que no hay cómo, es que lo acaba de decir el general. No tengo nada que ver con la seguridad del presidente, no he estado cerca de sus carros, no estaba ese día en Barranquilla, el día que dice el presidente que fue en el allanamiento a Benedetti. En fin, aquí yo lo que creo es que hay un montaje contra el general, a quien no conozco, pero ayer tuve la oportunidad de hablar con 2 altos oficiales de la policía. Me decían, mire, ese tipo, por lo que nosotros lo conocemos, es intachable. ¿Sabe qué está pasando, Felipe? Yo creo que le están cobrando al general Urrego, que era el comandante de la policía en Barranquilla, cuando le allanaron la casa a Benedetti. No, y que se metió con carteles de la droga, y que se metió con mafiosos. Contra mafiosos, no con ellos, sino contra mafiosos. El presidente pero esta es otra. No es la primera vez que el presidente no es la primera vez. En Anónimos. Pero recuerde que con base pero en si Anónimos, ayer nomás dijo que el candidato de la Espriella tenía relación con el esposo de la fiscal. Exactamente. Sin ningún sustento, Pues que aquí Ricardo Espina dijo, hablé con el candidato y dijo, no tengo, ¿Quién coño es ese tipo? Bueno, Marroquín Grillo. Es que es la capacidad de mentir y calumniar, bueno, Felipe, la que por tiene eso el presidente, que es sorprendente. Bueno, no es sorprendente. Yo digo, Felipe, todavía me parece que hay que dejar aquí un margen de duda por una razón, porque estamos hablando del presidente de la República, que debe tener unas fuentes de información y que al general las Urrego, mismas que se inventó cuando lo de Leiva y las mismas que se inventó, es decir, el presidente se inventa unos cuentos rarísimos y se queda tranquilo, después dice no, nada, pero mire, tranquilo, Néstor, como si no fuera con él. Hay algo muy, digamos, algo lamentablemente que no es inusual en las pujas de poder al interior de la policía. Usted sabe que hay muchos coroneles, pero hay muy pocos generales que pueden, coroneles que pueden ascender a general, perdón. Y entonces, históricamente, se dan unas pujas de poder, y unas pujas de poder no siempre santas. Lo vimos durante el gobierno Duque, la pelea entre Salamanca, Teortúa, vimos distintas peleas, y esas pujas de poder las ha aprovechado seguramente
algunos en la policía, con el perfil paranoide no solo del presidente, sino de su entonces ministro de Defensa, Iván Velázquez. Muchas de las purgas y de las personas que fueran llamadas a calificar servicios era por un rumor, por un mensaje. ¿Y qué manera más fácil de tumbar usted a sus contradictores que simplemente sembrando una duda y sabe que el jefe los despide por eso? Pues esa es la carrera de ascenso más rápida del mundo. El hombre generalmente, Néstor, el hombre que maneja la seguridad del presidente de la República es un general de la policía. El general Humberto Guatibonza. El general Guatibonza. Entonces, fíjese que todo al final conduce el camino al general Guatibonza, que es el que le dice al presidente que tenemos que aterrizar en Pereira porque van a tumbar el avión, que tenemos que desviar el helicóptero de Montería porque van a tumbar el helicóptero, que nos van a matar, que van a atentar, que hay una conspiración en marcha. Todo eso es gravísimo, pero pasa tanto que ya usted, por supuesto, tiene que escuchar a generales como el general Urrego, diciendo yo no tengo nada que ver. Yo creo que hay un problema. Una pregunta, Héctor, en gracia de discusión, por supuesto que si se comprobara que alguien intentó poner droga en la caravana del presidente es muy grave. Estoy diciendo que hay que dejar cierto margen de duda. Dos, pero la pregunta es, no sé por qué el presidente Petro liga ese episodio con la cita con el presidente Trump. Es que yo no entiendo eso, de qué manera afectaría o hubiera afectado la reunión con el presidente Trump. Si en gracia de discusión, si eso hubiera ocurrido en Colombia, pues digamos, uno, lo habría descubierto, tendría que haberlo descubierto su esquema de seguridad, y dos, no tendría por qué haber afectado la situación del presidente y su visita a Estados Unidos. El allanamiento a la casa de Benedetti no coincide para nada en las fechas en que con el anuncio. Pero lo que pasa es que aquí hay una nueva expresión de un tema que hemos tenido recurrentemente a lo largo de este gobierno, que es el problema de que el presidente tiene su propia inteligencia. El presidente pues todos sabemos que ha confiado en personas cercanas a él, incluso exmilitantes del M-19, los organismos de inteligencia que son más cercanos a él, y a ellos les ha atribuido funciones que le corresponden normalmente, digamos, a la contrainteligencia policial o militar, y el presidente le cree a esos personajes todo lo que dicen. Hubo cambio en la dirección de inteligencia hace 15 días, Héctor, ¿usted la recuerda? Claro, de un ex M-19 a otro ex M-19, exacto. Porque el presidente, que tiene esa pues personalidad paranoica y además seguramente derivada también de sus épocas de clandestinidad, en fin, que pues en las épocas de clandestinidad las personas siempre les dicen, por ejemplo, nunca nunca dejen la espalda descubierta, y entonces siempre miran hacia atrás, como quién es el que va a disparar desde atrás. Y el presidente ha estado imbuido durante todos estos 3 largos años en un tejemaneje de personas que le dan información en la que él cree totalmente, y entonces se vuelven tan sorpresivas como esta. Es como, ¿de dónde salió semejante información? Con un problema adicional, Néstor, y con esto termino, que es que este general, si llegan a formalizar su despido, como seguramente lo harán, ese pleito se lo gana un estudiante de Derecho, ¿no? Porque el general Urrego, dice usted. Claro, porque una cosa es sacarlo sin motivación, y otra cosa es que el presidente ya declaró cuál es la motivación, y eso lo que ha debido merecer es un procedimiento administrativo interno para ver si efectivamente había incurrido o no en esa conducta. ¿Sabe qué es lo más grave de lo que acaba de decir el general Urrego, Héctor? Que acaba de hablar con el general Rincón, comandante de la Policía Nacional, y que él no sabe nada. O sea, una conspiración que involucra a un general de la policía, y el comandante de la Policía Nacional no sabe absolutamente nada. De las personas de inteligencia con las que trabaja el presidente. Ese es el verdadero problema de todo esto. Néstor, pero el general Guatibonza, que actualmente es el jefe de seguridad del presidente Petro, también era comandante de la Policía de Bogotá cuando Petro fue alcalde. Es decir, tienen una relación de conocimiento cercano desde hace muchos años. Y yo pienso que el general Guatibonza pues termina siendo aquí pues el gran protagonista, porque si es el jefe de seguridad, independiente de que el presidente Petro tenga o no un círculo interno cercano de inteligencia, pues al fin y al cabo todo tiene que pasar por el general Guatibonza. Pero todo tendría que pasar por la policía institucionalmente. Si sacaron a un general porque estaba conspirando contra el presidente de la República, me imagino que hay allí una cadena de mando y que hay unas instituciones al tanto de la conspiración contra el presidente, ¿verdad? Claro,
pero llama la atención que además todo este tema, que es como una más de las intrigas palaciegas que hemos visto en este gobierno, esté ligado o lo relacione o lo mencione simultáneamente con el allanamiento de la casa de Armando Benedetti. Es decir, fíjese usted que liga dos hechos, pues que uno podría llegar a... Pero los liga el presidente de la República. Sí, por eso, él lo liga él en su relato, y entonces aquí casi que, a utilizar la frase de cajón, se presentan más preguntas que respuestas, y sobre todo preguntas que centran la atención en hechos gravísimos con la presidencia de la República, también en un momento en el cual se ha estado moviendo en la opinión el tema de Ricardo Roa, cuando el presidente Aurelio estaba denunciando el complot que tiene que ver con Trump, con los Estados Unidos, dice, y tiene que ver con usted, y ahí es cuando se voltea y mira a Benedetti y dice, ese general que yo saqué allanó su casa y era para esto, la misión era destruir la reunión con Trump. Es importante que se sepa también que el general Urrego es uno de los mejores generales que ha pasado por Barranquilla, y así lo reconocen en Barranquilla. Trabajó de la mano con el alcalde Char, y no es descartable que lo que se esté también cobrando aquí es esa cercanía y ese trabajo conjunto con la alcaldía, porque todos sabemos que el presidente pues no quiere mucho al alcalde Char. Entonces ahí sin duda también hay unos elementos políticos que le están cobrando, y que sin duda yo creo que se corre el riesgo de cometer una gran injusticia con uno de los mejores generales de la policía. Nos confirmó el general Urrego que él ni siquiera estuvo en la diligencia de inspección a la casa del ministro Benedetti en Lagos de Caujaral, y que solamente supieron los hombres que estuvieron allí en el momento en el que estaban allí de quién se trataba la diligencia. O sea, ellos no sabían para dónde iban. Mire, muy cercano y trabajó en conjunto, como era su deber, además, con la alcaldía de Barranquilla, pero además muy cercano a los Estados Unidos, muy reconocido por los Estados Unidos. Felipe, me escribe el ministro del Interior, Armando Benedetti, en este momento. Y me pregunta, ¿y el dron? ¿Y los sobrevuelos de helicópteros en mi casa? ¿No tuvo nada que ver? No sé, Felipe, no sé. Pero es que al final eso tiene que ver una autoridad judicial. ¿Qué tiene que ver un dron sobre la casa del ministro Benedetti? Bueno, pero aparecieron las llaves, Néstor. Está claro, porque es que están sacando al general de la policía. Es porque el ministro del Interior cree que el general, en el ejercicio de sus actividades, lo que usted acaba de leer es una confesión de parte, Néstor. Claro, eso aparecieron las llaves. Felipe, no sé si el general Urrego lo sacaron por eso, pero entre otras cosas, el gobierno tiene la capacidad... Pero ¿qué más, Néstor? Es que ahí está la confesión del ministro, Héctor, que está diciendo, efectivamente ese señor me perseguía. No, claro, eso ya es otra cosa, pero la razón por la cual están sacando al general es porque Benedetti cree que lo perseguía. Es que le iba a decir, el gobierno tiene la capacidad discrecional de trabajar con los policías, con los generales que le produzcan confianza. Creo que en eso estamos, Felipe, de acuerdo, ¿cierto? Sí. Entonces, como el ministro me está preguntando, ¿no tuvo nada que ver el general con el tema de los drones? No sé. Eso me imagino pues que ofrecieron, ¿se acuerda que ofrecieron 1.000 millones de pesos? Sí, él no le está preguntando, él está afirmando. Bueno, no, esa es una manera de decirlo. Pero cuando le dice, es que no tuvo nada que ver, es que está diciendo, es que sí tuvo que ver. La ecuación política, porque insisto en eso. Como el ministro me está preguntando, yo voy a responderle al aire respetuosamente. El que es gobierno es usted. Usted es el que tiene que saber, señor ministro, quién puso los drones, si existieron drones o helicópteros sobre su casa. Pero eso es un tema. Y relacionar al general, si le parece que el general Urrego no produce confianza, relacionarlo con una conspiración contra el presidente de la República, me parece que es un tema diferente. Muy bien, son las 7 de la mañana. Un saludo al ministro Benedetti. Néstor, el general Urrego ha sido fue uno de los más duros en contra de los pepes y los costeños, en contra de Digno Palomino y todas esas bandolas de criminales en Barranquilla. Y entonces alguien que conoce el tema se hace la pregunta, ¿será que detrás de la salida de Urrego están las bandas de narcos? No descarte. Es que es muy fácil para los... El anónimo que le llega a la policía puede venir desde Barranquilla. Si usted es mi enemigo, yo pongo un anónimo contra usted.
Y ese anónimo Claro, produce además, el efecto esas que está bandas- produciendo. Es que sacaron al general Urrego. Todos deben estar felices los delincuentes Claro, que están en esa es mesa quitarse de del diálogo. camino al que le hace las investigaciones o quitarse del camino al que está obstaculizando su ascenso. Y eso es lo más común, pero que el ejército o la policía no haga las debidas investigaciones es lo que no está bien, porque es que esta gente se entrena y se prepara durante décadas, como nos lo narraba aquí el general Urrego. Él ha estado durante décadas con al servicio de la institución, es su único trabajo. Entonces, la capacidad que pierde el Estado colombiano cuando se da de baja a buenos oficiales simplemente por estos rumores es enorme. Y la injusticia, es que la injusticia con una persona que le ha dedicado su vida a la policía, por Dios. El pleito creo que apenas está comenzando. Si usted quiere opinar, la denuncia la hace el propio presidente de la República. Tiene que ver con un general de la policía sacado hoy o retirado, apartado de manera temporal. Sospecho que no es tan temporal. Esa Son las información, 7. Néstor, para concluir, no viene de su equipo de seguridad. Es información de inteligencia que el presidente recibe por otros medios. No es de su equipo de seguridad. ¿Y no la pueden compartir con la gente de la policía? 7:25 minutos. Faltan 120 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Emergencia económica. La anuncia para esta noche el presidente Gustavo Petro. Dice que quiere recoger 8 billones de pesos a través de impuestos que van a pagar empresas medianas y grandes, con un impuesto al patrimonio, una plata para atender a las miles de familias damnificadas no solo en el departamento de Córdoba, sino en 16 departamentos de Colombia. El anuncio será esta noche, el decreto saldrá firmado esta noche, a no ser que ocurra el milagro que espera el presidente Petro en la Corte Constitucional, en donde dice él, hoy da el plazo a modo de ultimátum para que revivan los efectos de la emergencia económica, la del 22 de diciembre, lo cual por supuesto es altísimamente improbable, si no imposible. La inteligencia emocional se expresa en la autoconciencia y en la gestión de las emociones, de las propias, ¿verdad? Pero también en la capacidad de conectar con las emociones de los demás, de tomar conciencia de las emociones que los otros están teniendo y ser capaz de propiciar los espacios para que ellos puedan expresarlas. Nosotros no tenemos por qué juzgar y señalar las emociones de los demás. Necesitamos reconocerlas. Tú generas espacios para que ellos puedan gestionar sanamente lo que están sintiendo, lo que les está impulsando la estructura emocional. Oye, hay que crecer en inteligencia emocional, tú y yo. ¡Ánimo! Tú sabes. La nueva emergencia, esta que está anunciando el gobierno nacional, está basada en el hecho sobreviniente de las inundaciones y va a ponerle impuestos a empresas que tengan un patrimonio, ojo, no utilidades, patrimonio de más de 10.000 millones de pesos, que van a pagar un impuesto de 0,6%. Es decir, 60 millones de pesos pagarían las empresas cuyo patrimonio sea de 10.000 millones de pesos. Y las que tengan patrimonio de 30.000 millones de pesos, a partir de ahí, 1.2%, arrancan a pagar 360 o 370 millones de pesos mal contados. No se sabe de dónde saca el gobierno que la emergencia vale 8 billones de pesos, porque el presidente recurre a sus redes sociales, a una cuenta que hace de servilleta en Twitter, para decir que la plata de 150.000 hectáreas sería más o menos de 10 millones de pesos por hectárea, y que hay que ponerlas a producir, y que hay que reconstruir 4.000 viviendas destruidas, y reparar 10.000, y construir 100 escuelas, y que cada escuela valdría 200 millones de pesos, dice el presidente, ahí hay 4 billones de pesos. Entonces vamos a recoger en el impuesto al patrimonio 8 billones de pesos, por si acaso. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 29 minutos. Hace unos días terminé de leer el libro Biografía del Silencio, de Pablo de Ors. En él se expone cómo el silencio no es ausencia, cómo el silencio es presencia de uno mismo,
cómo el silencio es ese espacio donde uno se encuentra con sí mismo, donde uno descubre sus miedos, sus distracciones y su propia verdad. Allí queda claro que el verdadero cambio personal no nace del ruido externo ni de la acumulación de experiencias, sino de aprender a detenerse, observar y habitar el instante. La verdad, el texto me gustó mucho porque es una invitación a reconciliarse con la vida desde adentro, entendiendo de que la paz no se busca afuera, hay que cultivarla con mucha atención en el corazón. Y eso ha logrado despertar el interés por comprender el poder de la meditación. Creo que esta sociedad, llena de tantas distracciones, de tanta presión por producir, centrada en el consumo y la ostentación, necesita más espacios de meditación. De hecho, en mi búsqueda de información sobre esta práctica, encontré un estudio liderado por investigadores del Consejo Nacional de Investigación de Italia, en colaboración con científicos de la Universidad de Montreal, en Canadá, que analizó la actividad cerebral de 12 monjes budistas de la tradición forestal tailandesa. Los resultados mostraron que, contrario a la idea popular de que meditar implica apagar la mente o que el cerebro entra en reposo, la meditación está asociada a un aumento de la actividad neuronal, una mayor complejidad en los patrones cerebrales y cambio en lo que los científicos llaman criticidad cerebral. Y busqué qué es eso, y es fundamentalmente la capacidad del cerebro de equilibrar orden y caos. Oye, por eso meditar no sería un lujo. No debiera verse como un lujo espiritual, sino como una herramienta concreta para el bienestar, para vivir mejor. Y si alguien quiere comenzar, hay 3 claves bien sencillas. Empezar con poco y ser constante. A veces basta con 5 minutos. Segundo, no buscar dejar la mente en blanco, sino aprender a observarla sin pelear con ella. Y tercero, convertir la meditación en un acto de cuidado personal, entendiendo que cada pausa consciente es una manera de volver hacia el interior y recuperarse. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el Mundial. Faltan 120 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Anuncios hechos en un Consejo de Ministros en Montería, casi 5 horas, en donde el presidente Petro terminó hablando de todo, filosofando, hablando de la isla prisión de Gorgona, que fue cerrada hace 40 años, hablando de las torturas, de los maltratos que había allí, un botafuego, el presidente Petro, un rosario de críticas y acusaciones contra todo el que se movió. Estaba allí el gobernador de Córdoba, que terminó insultado, diciéndole que sus amigos, los del gobernador Zuleta, son los responsables de Urrá y que tiene amigos uribistas y que son los responsables de la crisis de agua y de las inundaciones. Pero hablando también de los Blel, de los Char, de los Meisel, de los Cepeda, le respondió ahí mismo el gobernador diciendo que esos políticos que él está atacando son los mismos que lo apoyaron a él, al presidente Petro, en la campaña. Es decir, una batalla política innecesaria, ni un solo anuncio de vida real, de verdad, para atender a los miles de damnificados. Y termina respondiéndole el presidente Petro en ese muy inusual Consejo de Ministros con los alcaldes a quienes había dejado sentados en un piso, en un pasillo, 24 horas antes, diciendo que ese Consejo de Ministros es para temas serios y que eso no es para ir a hacer fiesta. Que digo, me parece un irrespeto. Confía y cree en ti. Nosotros felices de saber que estás aquí, de saber que compartes con nosotros esta búsqueda. Oye, gracias por suscribirte al canal, por compartir con otros nuestra experiencia. Gracias por escribir, gracias por comentar, pero sobre todo gracias por el buen corazón que tienes. ¡Ánimo! Tú sabes. Emergencia económica. La anuncia para esta noche el presidente Gustavo Petro. Dice que quiere recoger 8 billones de pesos a través de impuestos que van a pagar empresas medianas y grandes, con un impuesto al patrimonio, una plata para atender a las miles de familias damnificadas no solo en el departamento de Córdoba, sino en 16 departamentos de Colombia. El anuncio será esta noche. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
7:35, momento para hablar de deportes, para hablar de nuestra liga que desarrolla ya la ruta de la fecha número 6. El Bucaramanga empató con el Tolima 0-0. La noticia para el Tolima, mientras jugaba por liga, es que ya definió su rival en Copa Libertadores en la fase 2. Será el Deportivo Táchira, que superó finalmente en penales a The Strongers de Bolivia. Así que van quedando armados los duelos de los equipos colombianos a nivel continental. Tolima, el 18 de febrero, miércoles, irá a Venezuela contra el Táchira y el 25 de febrero en Ibagué cerrará esta fase preclasificatoria. También por la liga, nada que despega el Cúcuta. El equipo fronterizo cayó esta vez a manos de Independiente Medellín 3-1, con Didier Moreno, Serna y Montaño como los protagonistas de los goles del poderoso. Y el que retomó el liderato fue el Deportivo Pasto, que frenó a Llaneros en Villavicencio. 1-0 con gol de Estupiñán, victoria del conjunto nariñense, que con 13 puntos es líder de nuestra liga. Le escoltan en el grupo de los 8 Bucaramanga e Internacional de Bogotá con 10 puntos, con 9 están Junior, Tolima y Llaneros. Y séptimo es Águilas con 8 y octavo Cali con 7. Hoy continúa la fecha. Millonarios reabren las puertas del Campín. Ya dejaron ver el estado de la grama. Veremos cómo está para el fútbol, ya para la competencia misma en la noche de hoy, tarde noche de hoy, frente a Águilas Doradas. Y el Internacional de Bogotá enfrentará al Deportivo Cali. Hay buenas noticias en el Sudamericano Sub-20 femenino, que se juega en Paraguay. Colombia sumó su segunda victoria, derrotó 2-0 a Uruguay con 2 lindas acciones de gol. Maite López y María Fernanda Biafara. El de Maite, su segundo gol en este sudamericano. El de Biafara, de cabeza, su primera anotación para la defensora central colombiana. El triunfo le ha dado a Colombia el primer lugar de su grupo con 7 puntos y el tiquete anticipado al hexagonal final de este sudamericano. Le escoltan Venezuela con 6, Paraguay con 4, Uruguay con 4 y Chile con tan solo 1 punto. Mañana, nuestra selección Colombia cerrará esta fase de grupos enfrentando a Paraguay a las 4 de la tarde, partido que estará en la pantalla del Gol Caracol y en Ditu. Y de los Juegos Olímpicos de Invierno, Noruega está al comando, tiene 6 oros, Alemania en escolta con 3, pero el suceso de impacto en las últimas horas ha sido la noticia del casco que ha sido vetado por el Comité Olímpico Internacional. Un deportista de skeleton, un piloto de skeleton ucraniano, Vladislav Eraskevich, ha decidido honrar a las 24 víctimas, 24 compatriotas ucranianos, deportistas que han perdido la vida en la guerra contra Rusia. Finalmente, el COI dijo que no puede utilizar el casco, que lamentablemente hay en la Carta Olímpica una claridad absoluta sobre que no se puede manifestar ninguna propaganda política, religiosa o racial. Así que están en ese tire y encoge, porque el deportista ucraniano entrenó con su casco y aspira mañana en las pruebas de skeleton a tener presencia para poder rendir tributo a sus amigos. El equipo ucraniano olímpico incluso insiste que no lleva ningún eslogan político y que no expresa ninguna discriminación racial. Lo veremos. Y en los últimos minutos, Tour de Oman, Nairo Quintana fue sexto y Diego Pescador, los dos del Movistar Team, décimo en la etapa. En la general, Nairo fue séptimo y Pescador octavo, pero atentos, porque el quindiano de 21 años, Diego Pescador, se llevó el título como campeón de los jóvenes de este Tour de Oman, que al final fue ganado por el italiano Cristian Escaroni del Astana. Y a esta hora juega Camila Osorio, la colombiana del equipo Colsanitas, en el torneo de Doha en Qatar. Está en los octavos de final, enfrenta a la letona Ostapenko, 3-3. Está igualado el primer set. Esta es la batalla por un cupo a los cuartos de final del torneo en territorio catarí. 7:38, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el Mundial. Faltan 120 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. La inteligencia emocional se expresa en la autoconciencia y en la gestión de las emociones, de las propias, ¿verdad? Pero también en la capacidad de conectar con las emociones de los demás, de tomar conciencia de las emociones que los otros están teniendo y ser capaz de propiciar los espacios para que ellos puedan expresarlas. Nosotros no tenemos por qué juzgar y señalar las emociones de los demás. Necesitamos reconocerlas.
tú generas espacios para que ellos puedan gestionar sanamente lo que están sintiendo, lo que les está impulsando la estructura emocional. Oye, hay que crecer en inteligencia emocional, tú y yo. ¡Ánimo! Tú sabes. La nueva emergencia, esta que está anunciando el gobierno nacional, está basada en el hecho sobreviniente de las inundaciones y va a ponerle impuestos a empresas que tengan un patrimonio, ojo, no utilidades, patrimonio de más de 10.000 millones de pesos, que van a pagar un impuesto de 0,6%. Es decir, 60 millones de pesos pagarían las empresas cuyo patrimonio sea de 10.000 millones de pesos. Y las que tengan patrimonio de 30.000 millones de pesos, a partir de ahí, 1.2%, arrancan a pagar 360 o 370 millones de pesos mal contados. No se sabe de dónde saca el gobierno que la emergencia vale 8 billones de pesos, porque el presidente recurre a sus redes sociales, a una cuenta que hace de servilleta en Twitter, para decir que la plata de 150.000 hectáreas sería más o menos de 10 millones de pesos por hectárea y que hay que ponerlas a producir y que hay que reconstruir 4.000 viviendas destruidas y reparar 10.000 y construir 100 escuelas y que cada escuela valdría 200 millones de pesos, dice el presidente, ahí hay 4 billones de pesos. Entonces vamos a recoger en el impuesto al patrimonio 8 billones de pesos por si acaso. La experiencia espiritual, ese momento de silencio, ese momento de interiorización, ese momento... Es por la protesta de los trabajadores de Migración Colombia, dicen Operación Reglamento. Es una operación tortuga que está ralentizando todos los procesos de salida y de entrada de colombianos en el aeropuerto El Dorado. Nicolás Rodríguez. Néstor, sí señor, buenos días. Pues precisamente estas largas filas se están presentando a esta hora en el aeropuerto El Dorado, en el área de llegada de pasajeros internacionales del aeropuerto de Bogotá. A las 5:30 de la mañana, precisamente Migración Colombia estaba hablando que no se presentaban ninguna complicaciones en estas filas de llegada de pasajeros. Sin embargo, sobre las 6:30 de la mañana, el personal del sindicato de Migración Colombia compartió los videos en donde se ven las largas filas de pasajeros haciendo cola solamente para sellarles el pasaporte para poder entrar aquí a nuestro país. Sin embargo, lo que confirma Néstor es que este plan Tortuga se va a mantener mientras se dé una respuesta clara de la Dirección de Migración Colombia sobre los pliegos que se han incumplido, según lo que dicen ellos, desde finales del 2025. Pero asimismo, Néstor, confirman que a lo largo de la mañana, sobre las 9 de la mañana, se sostendrá una reunión entre el Sindicato de Migración Colombia, la Dirección de Migración Colombia en cabeza de la doctora Gloria Arriero y, por supuesto, lo que será el Ministerio de Trabajo en delegados del ministro Antonio Sanguino para normalizar la situación. Dicen que si definitivamente no hay una conclusión buena de lo que pueda pasar en esta reunión, el plan Tortuga o esta operación se va a continuar en el aeropuerto El Dorado, y asimismo lo que dicen es que Migración ha tratado de traer personal de diferentes áreas para poder agilizar este proceso. Las alternativas es utilizar el Biomi, que es un proceso con el que usted se puede demorar solamente aproximadamente 3 minutos, pero las filas a esta hora, Néstor, se están evidenciando en por lo menos las llegadas de vuelos internacionales en el aeropuerto El Dorado. Situación, dicen ellos, que se puede complicar a lo largo de la mañana. A esta hora no se reportan retrasos en los vuelos y completa normalidad en la operación aérea, a pesar de que a esta hora hay algo de neblina sobre la pista del aeropuerto El Dorado. Sí, hay neblina en Bogotá. Sobre eso tenía una duda, Nicolás. ¿Por qué los retrasos o por qué las filas son solamente en la entrada de pasajeros, no a la salida, que también hay departamento de migración para ello? Néstor, es que puede ser relativo, porque lo que nos explicaban desde Migración Colombia, específicamente desde el sindicato, es que hay bastante llegada de pasajeros a lo largo de la mañana y de la madrugada aquí en Bogotá, pero hay poca afluencia de pasajeros de salidas internacionales. Puede que a lo largo de la mañana las filas se vean más en las llegadas de los pasajeros a nivel internacional, o a lo largo de la mañana se puedan presentar también complicaciones en la salida, por así decirlo, de pasajeros de Colombia. Es algo relativo, pero lo que dice Migración Colombia es que se mantiene esa operación, esa mitigación de 50 pasajeros, de 50 personas de migración. Yo le tengo la explicación del sindicato. A ver. Pues la operación reglamento busca realmente causar traumatismo, si no, no tendría ningún objetivo. Entonces, la lógica es que causan traumatismos a la llegada de los pasajeros porque no tienen alternativa las personas que están llegando. Les toca aguantarse la fila de lo que sea. A la salida,
las aerolíneas, Migración Colombia, Aerocivil y Opaín tienen la posibilidad de que los vuelos... Hay un avión pendiente. Claro, entonces no sale el avión hasta que lleguen los pasajeros, Mejor si hay dicho, operación reglamento. Traducción. Felipe, quieren joder, pero no tanto. ¿No es verdad? Sí, Quieren sí. fastidiar, quieren causar traumatismos, Sí. pero no tanto. Entonces, a la salida no hay problemas porque hay un avión esperando y saben que se armaría un caos inmanejable. En cambio, si lo hacen a la entrada, me parece que esa es una mejor explicación. A la entrada lo que hacen es retrasar y causar la molestia de los pasajeros sin efecto. Pero Néstor, en la operación. realmente es que ayer hablamos con el presidente, uno de los presidentes de uno de los sindicatos. Es que el gobierno acabó con Migración Colombia. Esa es la verdad, Néstor. Era una de las pocas cosas que funcionaba Eso bien. funcionaba, de acuerdo, Migración Colombia. Cuando eso lo hizo el gobierno de Santos, que estaba el primer director de Migración Colombia, que se llamaba Sergio Bueno, eso funcionaba. Es decir, usted entraba y salía con cierta eficiencia y tal. Y es otra de las cosas que acabó el gobierno, Néstor. Bueno, Felipe, cómo funcionaba lo de pasaportes y cómo se ha deteriorado también. Y cómo funcionaba la salud y cómo funcionaban otras cositas. Pero pues lo de Migración Colombia, es decir, la primera imagen de un extranjero en Colombia, el país de la belleza, es esto. Bueno, Felipe, atención, hablando de aeropuertos, acaban de cerrar un aeropuerto muy importante en Texas, que en realidad, en Estados Unidos, que en realidad es el cierre del espacio aéreo para muchos migrantes, lo hace el gobierno federal citando razones de seguridad. Y hay problemas también esta mañana en aeropuertos de Estados Unidos. La explicación, Juan Camilo, desde Washington. Néstor, y hay muchos comentarios frente a esta determinación de la Autoridad Federal de Aviación de cerrar el espacio aéreo. Esto es en un anillo de unos 16 kilómetros alrededor de El Paso, Texas, en el aeropuerto internacional del Paso, que es conocido o calificado como la puerta de entrada a México. Este cierre del espacio aéreo, de hecho, lo que está precipitando es que también se suspendan las operaciones, la llegada y salida de todos los vuelos comerciales, privados, también de carga del aeropuerto del Paso. Cita en la alerta tipo NOTAM, que es una alerta de aviación de la Autoridad Federal de Aviación de los Estados Unidos, que es por razones de seguridad. De hecho, es conocido como una restricción temporal de vuelos. Será durante los próximos 10 días, y lo que arroja es que esta área en los alrededores del Aeropuerto Internacional del Paso en Texas es considerada ahora como un espacio aéreo nacional de defensa. Y dice la alerta NOTAM, abro comillas, el gobierno de los Estados Unidos puede usar la fuerza letal contra cualquier tipo de aeronave si se determina que representa una amenaza inminente para la seguridad de los Estados Unidos. Cabe destacar que esta medida, bueno, pues El Paso, Texas, es una ciudad fronteriza, queda al otro lado de la frontera, queda pegada con Ciudad Juárez en territorio mexicano, y esto lo que está despertando es mucha inquietud por lo que han sido las advertencias del presidente Donald Trump ya en repetidas ocasiones de ataques en contra de carteles mexicanos. Allí en Ciudad Juárez y en el estado de Chihuahua delinquen, por ejemplo, carteles como el cartel de Juárez, pero también como el cartel de Sinaloa, que recordemos, el cartel de Sinaloa concretamente está incluido en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado. Esta es una movida muy inusual la que está tomando la Administración Federal de Aviación al delimitar esta área como un espacio aéreo de defensa nacional, suspendiendo y cerrándolo totalmente por motivos de seguridad nacional, y que de hecho está generando mucha expectativa y mucha inquietud precisamente por la posibilidad de que se presente algún tipo de acción militar o algún tipo de movimiento militar allí en zona fronteriza. No dan mayores explicaciones, únicamente están expidiendo esta alerta tipo NOTAM, y será por los próximos 10 días, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el Mundial. Faltan 120 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio.
La continuidad de Ricardo Roa al frente de la presidencia de Ecopetrol, a pesar del anuncio de imputación de cargos en su contra, producirá consecuencias negativas para la estatal petrolera, que es la empresa más importante del país. Ecopetrol es una empresa listada en bolsa, no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos, y por lo tanto el valor de su acción en el mercado está atado incluso a la situación jurídica y reputacional de su presidente, hoy procesado por la justicia colombiana. Hablando del mercado estadounidense, la Junta Directiva de Ecopetrol tendrá que explicarles a las autoridades norteamericanas, entre ellas la SED, la situación judicial de su presidente, y tendría que demostrar que la misma no incide en la valoración de la empresa. En las últimas horas, la Fiscalía ya definió que el 11 de marzo, Ricardo Roa será imputado por el delito de tráfico de influencias, relacionado con el famoso apartamento 901, y un día después, el 12 de marzo, tendrá que responder por el delito de violación de topes de financiación en la campaña de Gustavo Petro en 2022. Roa, recordemos, fue el gerente de esa campaña. En principio, la Junta de Ecopetrol mayoritariamente respaldaría la continuidad de Roa al frente de la presidencia de la compañía, aunque en las últimas horas se dijo que Roa eventualmente estaría barajando la posibilidad de pedir una licencia no remunerada mientras se adelantan las diligencias de imputación en su contra. Faltan 120 días para la Copa del Mundo. También fue secuestrado en las últimas horas el alcalde de Morales en Cauca, segundo secuestro en menos de 24 horas. Ayer en la tarde había sido la senadora del movimiento indígena Aida Quilcué, que también fue liberada por fortuna, ambos puestos en libertad en diferentes circunstancias, ambos víctimas, la senadora y el alcalde de Morales, de la violencia política de estos días. Hugo Mario Palomar. Néstor, la senadora de la República, Aida Quilcué, se desplazaba junto a su esquema de seguridad desde el municipio de La Plata, Huila, hacia la ciudad de Popayán, llegando al municipio de Insá. En una zona de páramo, la congresista y sus dos escoltas fueron interceptados por hombres armados con fusiles. Los obligaron a descender de la camioneta, les apuntaron con sus armas y los llevaron a una zona apartada. Minutos después, los secuestradores huyeron del lugar al notar la llegada de la Guardia Indígena y de la Fuerza Pública. Horas después de la liberación de Aida Quilcué, fue secuestrado el alcalde del municipio de Morales, Cauca, Óscar Guachetá. El alcalde se desplazaba por la vía Panamericana junto a su secretario de gobierno, Bernabé Cruz. En plena carretera fue abordado por hombres armados en el sector de La María, el municipio de Piendamó. Los delincuentes robaron su camioneta y los teléfonos celulares. Tras la reacción del ejército, el alcalde Guachetá y su acompañante fueron dejados en libertad cerca de Siberia, corregimiento de Caldono, Cauca. Los funcionarios fueron encañonados, intimidados y golpeados en el rostro. Llegaron con heridas en la cara y con su ropa manchada de sangre. Esto dijo el alcalde del municipio de Morales tras su liberación. En este momento ya nos encontramos un procedimiento médico. Gracias a Dios las cosas no pasaron a mayores. Pues aquí seguimos con toda la responsabilidad trabajando por ustedes y lo haremos así. Tanto el secuestro de la senadora Quilcué como del alcalde del municipio de Morales sucedieron en esta zona del departamento del Cauca, donde hace presencia un grupo disidente que lidera alias Iván Mordisco. Néstor. Hugo Mario, gracias. Senadora Quilcué, buenos días. Buenos días. ¿Se encuentra bien usted después de el secuestro de ayer? Sí, gracias a Dios estoy mejor. Sí. Fue por fortuna un secuestro con un desenlace muy rápido. ¿Qué fue lo que le pasó, senadora Quilcué? Bueno, pues yo viajaba como siempre desde La Plata, Huila hasta Popayán, y en el sitio del páramo de Río Sucio, pues estaban los hombres armados y nos encañonaron, eran bastantes, entonces nos descendieron del carro y de ahí pues ya nos llevaron caminando montaña abajo. ¿Y ustedes sabían quiénes se los habían llevado? ¿Quiénes eran esos hombres armados? ¿Se identificaron, senadora? Yo personalmente hasta hoy no sabía porque yo no escuché, no me dijeron nada, pero hoy que ya me encontré con los hombres de protección, ellos me dicen que se identificaron como la Dagoberto Ramos. La columna Dagoberto Ramos de las disidencias. Así es. ¿Y les Así dijeron es. para dónde se los llevaban o qué les dijeron cuando empezaron a hacerlos caminar montaña abajo?
No, nos dijeron que teníamos que acompañarlos, que no dijéramos nada, que no teníamos derecho a decir nada y que camináramos. Y entonces nos llevaron, nos dijeron que teníamos que caminar. Yo le dije, la verdad, yo no voy a caminar más. No quiero caminar más porque no sé para dónde me llevan. Este no es un sitio donde uno puede caminar. Le dije, no voy y si me van a hacer algo, pues lo pueden hacer aquí. ¿Y qué le dijeron cuando ustedes se les plantó y les dijo, yo no camino más? Yo no camino más, y entonces ellos dijeron no, que tenía que caminar. Le dije, no, pues si me van a matar, me matan aquí, yo prefiero quedarme aquí. Entonces ya me dijeron que pues bueno, pues entonces que me quedara ahí, pero que luego ellos esperaban las órdenes, que esperáramos y que no miráramos hacia atrás, sino hacia el lado de abajo, y que ahí nos quedáramos entonces. Y ahí nos tuvieron todo el tiempo, y pues nos tuvieron siempre pues apuntando el arma todo el tiempo, pero ya cuando pasaron más de 2 horas nos dimos cuenta que se fueron retirando poco a poco y luego salieron de ahí. ¿Ellos sabían que ellos sabían quién es usted? Pues yo creo que sí, porque pues considero que sí, porque si me llevaron. Sin embargo, pues yo no me puse a preguntar, no dije nada, porque pues estaba en una situación muy difícil, y luego pues ya, gracias a Dios, abandonaron el sitio ahí. Me di cuenta que la guardia estuvo en reacción muy rápida, cerraron todas las vías de PAES, de todas las vías correspondientes donde nos pudieran llevar, y luego pues también la fuerza pública, y yo creo que sintieron la presión y por eso salieron de ahí, y nosotros pues quedamos solos, y ya de ahí pues salimos también. ¿Cuántos hombres les estuvieron apuntando con fusiles durante 2 horas, senadora Quilcué? Ahí cerca a nosotros 3, pero más arriba estaban otros. Sí. ¿Y los que hicieron el secuestro, cuántos fueron? ¿Los que los interceptaron en la vía, cuántos fueron? Pues cuando nos pararon el carro habían 8, pero más arriba habían otros. Yo la verdad no tuve tiempo de contar, pero yo creo que los que estaban alrededor eran aproximadamente como 8 personas. ¿Se comunicaban ellos con radioteléfono, por radioteléfono sí, con alguien? Se comunicaban constantemente por radioteléfono. Decían, pues ya los tenemos, ya estamos aquí. Ah, decían, ya los tenemos, es decir, eso indica que era un secuestro dirigido. Pareciera que sabían yo creo por que quién sí. iban, ¿no? Claro, porque ellos hablaban constantemente por teléfono. Sí, senadora, si era dirigido, si el objetivo era usted de esa columna Dagoberto Ramos, quisiera preguntarle sobre su impresión de lo que finalmente pasa y la razón por la que terminan dejándola afortunadamente libre. ¿Es porque usted decide no caminar más o por la presión de la Guardia Indígena? No, yo creo que fue por la presión de la Guardia, porque igual ellos nos tenían ahí y lo único que esperaban era que esperaban unas órdenes, decían ellos constantemente, y que nosotros teníamos que estar ahí quietos. Sí, pero ¿hubo algún tipo de interacción, de conversación entre esos disidentes y la Guardia Indígena para soltarla a usted y a su esquema de seguridad? No, pues el esquema estuvo ahí conmigo todo el tiempo, pero lógicamente pues yo sé que a la acción generalizada de la Guardia Indígena fue la que ayudó junto a las acciones de la fuerza pública. Senadora, ¿no teme usted regresar a esta zona del Cauca? ¿No fue en esa misma zona en donde fue asesinado su esposo en el año 2008? Sí, pues fue en la misma vía, pues siempre he tenido temor, pero pues las circunstancias nos obligan a estar ahí. Sin embargo, sé y soy consciente de que tengo que tomar mucho más medidas fuertes de protección con la Guardia, que es la que ha sido las personas que me han acompañado constantemente. Sí, senadora, usted ya había tenido, si no recuerdo mal, varios incidentes, bueno, usted y su familia. Creo recordar que su esposo dolorosamente fue asesinado muy cerca del sitio en el que usted fue secuestrada. Y usted también ya había tenido algún episodio similar o algún intento de secuestro hace algunos meses, creo recordarlo. Ahí
medidas adicionales para su protección por parte del Estado, de la UNP, de la Fuerza Pública? Bueno, la Fuerza Pública me había ofrecido protección varias veces, pero yo le decía pues sería en la ciudad, porque constantemente sería muy complicado por las vías que son muy intransitables, ¿no? Bueno, tendría que tomar yo otras medidas ahora y por otro lado, pues yo diría que me han hecho varios estudios de seguridad. Justamente hace 2 años fue el atentado donde impactaron la camioneta con 8 impactos de bala, y el lío fue que me llamó mucho la atención porque en los medios dijeron que habían capturado a uno de los responsables, luego la misma fiscalía dijo que era una equivocación, y por eso he llamado con mucha contundencia de que qué pasa con la justicia, porque ya son muchos los antecedentes y no se han obtenido resultados sobre este tema. Senadora Quilpué, muchas gracias por haber